¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre saludarte en este hermoso día. 5 señales precisas de que tu ex se siente culpable. Es el tema de este video. Vamos a comenzar. Para que tengas una mejor idea de lo que está pasando por la mente de tu ex en este momento, he recopilado algunas señales de que tu ex se siente culpable por la ruptura. También vamos a averiguar y repasar si la culpa es o no una herramienta que debes usar cuando intentas recuperar a la persona que amas. Si al final no sientes culpa en tu expareja por cómo terminaron las cosas, no entres en pánico. Te explicaré qué puedes hacer exactamente para que él o ella se arrepienta de perderte. Primero, viendo las señales de que tu ex se arrepiente de haber terminado. El arrepentirse es una emoción muy común que las personas experimentan inmediatamente después de una ruptura. A veces decidimos terminar una relación en el fragor de un momento. Puedes estar cansado, cansada, molesto, molesta y harto de los problemas que se repiten y simplemente se acumulan. Y la próxima vez que estés peleando, las palabras que salen volando de tu boca es: no creo que esto esté funcionando. En el momento es posible que realmente lo sientas, pero luego, cuando tus emociones o sus emociones han tenido la oportunidad de calmarse, se da cuenta de que actuó de forma precipitada y que ha causado un daño grave. Esto podría ser lo que sucedió entre tú y tu ex. Quizás las cosas se calentaron y decidieron terminar la relación en ese mismo momento. Tu corazón está destrozado, lo sé, y la ruptura repentina te ha dejado con la boca abierta, ¿verdad? En este tipo de situaciones, una persona podría preguntarse por qué su ex no regresa y dice simplemente que lo que dijo realmente no lo quiso decir. ¿Por qué no se disculpa y dice que todavía quiere estar juntos? Bueno, muchas personas luchan con su orgullo y no soportan admitir que se han equivocado o que cometieron un error. Pero a veces el arrepentimiento puede surgir más adelante, una vez que ya ha pasado una buena cantidad de tiempo desde la ruptura. Es posible que comiences a ver señales de arrepentimiento en un hombre o una mujer cuando pensaste que todavía o que toda esperanza estaba perdida. Esto sucede porque todos pasamos por diferentes etapas de dolor antes de sanar después de una ruptura, y siempre hay un momento en el que experimentamos nostalgia. Si te estás esforzando para recuperar a tu ex, debes prepararte para este momento, pero hablaremos de eso más luego. Cuando los recuerdos positivos comiencen a surgir, tu ex comenzará a extrañar los buenos momentos y una pequeña voz en su cabeza podría comenzar a cuestionarle si dejarte fue la decisión correcta. Ahora, esto es más probable que suceda si tu relación y ruptura no fueron muy complicadas, pero si sigues los consejos que te daré, podrás poner las probabilidades a tu favor. Segundo, hacerle sentir culpable por dejarte es el camino correcto que debes seguir. Te preguntas quizás. Bueno, muchas personas me preguntan, ¿se arrepentirá de perderme si hago que sienta culpa? O incluso me preguntan, ¿mi ex querrá regresar conmigo si se siente culpable? Te vas a dar cuenta que la mejor forma de hacer que tu ex se arrepiente de perderte no es tratando activamente de hacerle sentir culpa. Piénsalo, no quieres que alguien vuelva contigo porque se siente mal o porque estás triste tú. No quieres que esté contigo por lástima. Quieres que tu ex vuelva contigo porque se ha dado cuenta de que su vida sería infinitamente mejor contigo a su lado como pareja. Eso es lo que quieres. Ahora, lo más probable es que tu ex se sienta culpable por causarte daño. No es la intención de la mayoría de las personas causar dolor y sufrimiento a la persona con la que se ha iniciado o desarrollado una relación. Una persona también puede sentirse culpable por cómo manejó la ruptura. Es posible que veas señales de que se siente culpable por lastimarte si actuó de una manera que sabe que te lastimó más de lo necesario. En el calor del momento, la gente suele decir cosas que no quiere decir o hacer cosas que normalmente no haría con la cabeza despejada. También puede ser tentador intentar hacer que tu ex se sienta mal y buscar venganza, pero eso no te ayudará a construir una relación saludable con él o ella en el futuro. Tercero, señales de que tu ex se siente culpable por dejarte. Vayamos a lo bueno ahora. Entonces, ¿cómo puedes saber si alguien se siente culpable en este momento? Es posible que tu ex no te diga rotundamente que se siente mal por lo que pasó, pero las acciones siempre hablarán más que las palabras. La culpa es una de las emociones más pesadas que puede cargar una persona y no desaparece de la noche a la mañana. Existe una diferencia entre una persona que se siente culpable por sus acciones y se siente arrepentida por lo que hizo. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta.
Pues algunas señales de que se siente culpable son las siguientes. Primera señal, tu expareja te llama de forma seguida para ver cómo te va. Quiere tener la seguridad de que no estás sufriendo demasiado y sigue pidiendo que le digas si hay algo que pueda hacer. Pregunta si hay algo que necesitas y quiere que sientas que puedes recurrir a él o ella si necesitas algo. Sabe que te ha causado dolor y quiere hacer todo lo posible para aliviar la intensidad de ese dolor. Segunda señal, habla muy bien de ti frente a los demás. Tu ex se esfuerza por expresarle a otras personas el hecho de que eres una persona maravillosa. Asume la responsabilidad de la ruptura y no quiere pintarte de forma negativa ante nadie. Cuando un chico o chica se siente culpable, realmente no quiere que sufras más de lo que ya estás sufriendo. No quiere que se apodere de ningún tipo de negatividad sobre ti. Es su forma de protegerte, a pesar de que te ha roto el corazón. Tercera señal, te pide bastantes disculpas. La culpa puede provenir de lastimarte, puede provenir de darse cuenta de que siente que has perdido meses o años de tu vida, y puede provenir de saber que te mereces algo mejor que sentirte así en este momento. Una persona me contó que cuando su esposo la dejó, ella descubrió que una de las cosas por las que se sentía más culpable fue el hecho de que dejó que la relación se prolongue cuando podría haber terminado las cosas antes y darse la oportunidad de ser feliz, amada por otra persona de la forma en que sabía que ella se merecía y quería ser amada. Una cosa que quiero que tengas en cuenta es que existe una diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. La culpa es algo que una persona puede sentir cuando ha lastimado a alguien que le importa. Necesitaba un cambio, pero desearía que hubiera habido otra forma de lograr su objetivo. Por otro lado, si una persona se arrepiente de lo que hizo, significa que podría estar deseando que ustedes dos no hubieran terminado. Entonces, las señales de que se arrepiente de haber terminado son las siguientes. Cuando tu ex se arrepiente de haber terminado contigo, una parte de él o ella desearía estar contigo nuevamente. Entonces, ¿cómo puedes saber si este es tu caso o tu situación actual? Presta atención a los siguientes indicadores y tendrás una mejor idea de si tu ex está deseando no haber roto contigo. Simplemente te lo dice. Esto es bastante sencillo. Si una persona realmente se arrepiente de haber terminado contigo, por lo general simplemente te lo dirá. Ahora, sé que a veces es mucho más complicado, especialmente porque hay cosas como el orgullo, la vergüenza o los nervios que entran en juego, y podría optar por un enfoque más indirecto, pero si tu ex te dijo que se arrepiente, es bastante seguro decir que lo que dice es verdad. Se esfuerza por permanecer cerca de ti. Esto es especialmente importante si tu ex se queda cerca de ti y sigue soltero o soltera. Puedes darte cuenta que incluso si tu ex ha salido o ha tenido algunas citas, no fue nada significativo y que no le interesa a nadie más. Presta atención a si tu ex está coqueteando contigo o no, porque esto también puede ser un gran indicador. Puedes darte cuenta que tu ex se siente nostálgico o nostálgica también. Recuerda momentos felices que compartieron juntos. Está en la fase de la ruptura en la que la nostalgia comienza a sentarse. Extraña los buenos momentos y los buenos recuerdos están más presentes que los malos recuerdos asociados a la ruptura. Esto también podría estar sucediendo de una manera más indirecta. Por ejemplo, podría publicar fotos de las vacaciones que tomaron juntos, junto a una frase que diga: regresemos a vivir estos momentos. Más claro ni el agua, ¿verdad? Pues bien, inventa excusas para estar en contacto contigo también. Podría pedir ayuda o consejo a cualquiera sobre una determinada cosa, pero tu ex elige acudir a ti. Se ha esforzado por hablar contigo y mantenerse en contacto contigo. Una persona que se siente culpable y arrepentida por romper contigo querrá revertir la situación acercándose a ti. Pues bien, ahora que ya hablamos un poco sobre las señales de que él o ella se arrepiente de haber terminado contigo, ¿qué sucede si quieres que tu ex vuelva pero no notas estas señales? ¿Significa que ni siquiera te extraña o se arrepiente de haberte dejado? Bueno, la buena noticia es que hay muchas formas de hacer que tu ex quiera regresar después de que rompió contigo. Así que, tranquilo, tranquila. Y precisamente, para ayudarte a ello, hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita, para que puedas iniciarte en el camino de recuperar a tu ex si ese es tu objetivo, sin cometer errores en el proceso. Muy importante. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato.
Un placer como siempre. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho. Hasta el próximo video.